Sí, tía. Yo le di muerte al tío Domingo. Enriqueta, esa viuda que llegó al valle haciéndose la cordera, y a cada capítulo nos demuestra que de cordera no tiene absolutamente nada. Está sentada en su alcoba sin haber pegado el ojo. Tiene la vela casi consumida sobre la mesilla, las manos cruzadas sobre el regazo y los labios apretados como si estuviera mascullando una oración que en realidad es una sentencia. Porque en su cabeza, familia, no para de repetirse una sola escena: la confesión de Alejo. Esa confesión temblorosa, esa voz quebrada, esos ojos enrojecidos del muchacho diciéndole, cara a cara, que él fue quien le quitó la vida a Domingo. Y mientras el resto del palacio duerme, Enriqueta reproduce esas palabras una y otra vez, como un reloj enfermo, como una herida que ella misma se está abriendo a propósito. Y aquí, familia, déjenme detenerme un momento porque esto merece ser analizado con calma. Porque uno podría pensar que una madre, una viuda, al saber quién mató a su esposo, lo primero que sentiría sería dolor, sería rabia, sería ganas de justicia. Pero no. Lo que está sintiendo Enriqueta no es duelo, es cálculo. Y eso lo cambia todo. Una mujer que recibe una confesión así, y en lugar de llorar, empieza a sumar y restar, a medir piezas en un tablero, a mirar el frasquito escondido en su baúl con ojos brillantes. Esa mujer no quiere justicia. Esa mujer quiere poder. Y ese es el detalle más escalofriante de toda esta historia, porque demuestra que el verdadero monstruo de Domingo no era él solo. Era el matrimonio entero. Era la sociedad que armaron juntos a base de ambición y mentiras. Domingo se fue, sí, pero su sombra sigue caminando por los pasillos del palacio, y se llama Enriqueta. Mientras tanto, en su cabeza, ella va atando cabos como si tejiera una soga. Piensa en Alejo, sí, pero piensa más en Luisa, porque Luisa, según ella, es el último cabo suelto del crimen. Luisa fue testigo, Luisa estuvo cerca, Luisa sabe demasiado, y peor todavía, Luisa tiene un hijo. Un niño pequeño, de pelo claro, de ojos vivos, que Enriqueta lleva días observando con una insistencia que da escalofríos. Y en su mente retorcida, ese niño, ese Evaristín de la casa pequeña, se ha convertido en una obsesión, porque ella ha decidido, sin pruebas, sin certezas, sin nada más que el delirio de una mujer que necesita aferrarse a algo para no perder la cabeza, que ese niño es hijo de Domingo. Lo ha decidido, lo ha sentenciado, y como en su cabeza eso es verdad, ese niño tiene que ser su heredero. Ese niño le pertenece, ese niño es la única forma de que el apellido de su difunto marido siga vivo en este valle. Y para reclamarlo, familia, para arrancarlo de los brazos de la mujer que lo trajo al mundo, hay un único obstáculo: Luisa. Luisa tiene que desaparecer. Eso es lo que está pensando Enriqueta a las 3 de la madrugada, sentada como una estatua, mientras se levanta lentamente y camina hacia el baúl. Lo abre con un crujido que parece atravesar las paredes. Mete la mano hasta el fondo, debajo de las sábanas dobladas, debajo de los pañuelos negros, debajo de todo lo que una viuda decente debería guardar, y saca un frasquito pequeño, de vidrio oscuro, con un tapón de corcho. Lo mira, lo gira en la mano, y susurra una palabra que me heló la sangre cuando la imaginé. Matarratas. Eso es lo que tiene en la palma de la mano. Suficiente, según ella misma calcula, para acabar con cualquier cosa que respire. Y aquí, mis queridos, ya no estamos hablando de chismes ni de intrigas de salón. Aquí estamos hablando de un plan de homicidio frío, calculado, ensayado mentalmente durante toda la noche. Yo no lo podía creer. Tuve que volver a leer la escena 2 veces para asegurarme de que era real. Porque una cosa es que un personaje sea ambicioso y otra muy distinta es que prepare con sus propias manos un veneno para asesinar a una sirvienta inocente. Pero esto es Valle Salvaje, familia. Y aquí ya nos han enseñado que cuando alguien decide cruzar la línea, no hay vuelta atrás. Apenas amanece, cuando los gallos todavía no han terminado de cantar y la cocina del palacio empieza a despertarse con el ruido de las ollas y el olor a pan tibio, Enriqueta baja por las escaleras con un sigilo que da escalofríos. Lleva el frasquito apretado en el puño cerrado, escondido entre los pliegues del vestido. Se asegura de que Amadeo, el cocinero principal, esté de espaldas, ocupadísimo con sus dichosos platos innovadores que, dicho sea de paso, le han traído más problemas que aplausos. Y entonces,
con esa voz suave y calculada que pone para que nadie sospeche, se acerca a Eva, que está terminando de pelar verduras, y le pregunta, así como quien no quiere la cosa, ¿qué suele comer Luisa al mediodía? Eva, pobrecita, sin la menor malicia, le responde tranquilamente que la chica está delicada del estómago desde su estancia en la cárcel, y que solo tolera bien una sopa ligera, una sopa de gallina, con verduras que le preparan aparte para que recupere fuerzas. Y a Enriqueta le brillan los ojos, familia. Le brillan como si acabara de descubrir el camino más corto para llegar al infierno. Porque una sopa, pensemos un momento, una sopa es el plato perfecto. Es caliente, es espesa, esconde olores, esconde sabores y se come con cuchara, lo que significa que cada cucharada que entra en la boca se traga sin masticar. Si yo les contara la cantidad de criminales en la historia que han usado una sopa para deshacerse de alguien, no me alcanzarían las horas. Y Enriqueta, que de tonta no tiene un pelo, lo sabe perfectamente. Así que espera. Espera con una paciencia inhumana hasta que Eva se da la vuelta para ir a buscar más leña, hasta que Amadeo se concentra en su salsa nueva, hasta que Pepa todavía no ha bajado de los cuartos de arriba. Y en ese momento, en ese minuto exacto en que la cocina queda casi vacía, Enriqueta toma un cucharón, toma un plato hondo y se sirve ella misma una porción generosa de la sopa que estaba reservada para Luisa. Lo aparta a un costado, sobre una mesita que casi nadie usa, y entonces, mientras revuelve el contenido con la cuchara haciendo círculos lentos, como si fuera una bruja antigua removiendo un caldero, vierte el contenido del frasquito gota a gota. El líquido oscuro se mezcla con el caldo dorado y desaparece como si nunca hubiera existido. Y para asegurarse de que nadie confunda los platos, para asegurarse de que esa sopa específica, llegue a las manos de Luisa y solo de Luisa, hace algo que parece insignificante, pero que va a ser, familia mía, la perdición absoluta de su plan. Coloca el plato sobre una bandeja, le pone al lado una flor pequeña, una violeta que arranca de un jarrón cercano, y sube la bandeja a una mesa lateral para que la próxima sirvienta que pase la lleve directamente al cuarto de Luisa. Todo perfecto, todo calculado, todo, en apariencia, sin un solo cabo suelto. Pero esperen, porque aquí viene el detalle. Y este detalle, mis queridos amigos, es el que va a hacer que se les caiga el alma a los pies. Porque el plato que Enriqueta usó, el plato hondo que tomó del aparador con tanta prisa, no era un plato cualquiera. No era uno de los platos de uso diario del palacio. Era un plato distinto, un plato especial, con un borde dorado finísimo, decorado con motivos pequeños grabados en la cerámica. Un plato que estaba guardado, separado de los demás, en una vitrina que Mercedes había mandado sellar después de la muerte de Adriana. Porque ese plato exacto, era el que Adriana usaba siempre. Era el plato favorito de la difunta duquesa. El plato que Mercedes había decidido conservar como un recuerdo sagrado, prohibiendo terminantemente que se volviera a utilizar. Y a mí me parece, con todo respeto, que aquí ya empieza a verse la grieta de Enriqueta. Porque una mujer que se cree perfecta, que se cree calculadora, que se cree dueña del juego, comete un error de principiante. Agarra el primer plato que encuentra sin fijarse en lo que tiene en las manos. Esa prisa, esa soberbia, ese creerse intocable, es lo que la va a delatar. Y aquí está el detalle que cambia todo el panorama. Porque en este valle, los niños ven cosas que los adultos pasan por alto. Y un niño, un solo niño, va a ser quien mire ese plato y reconozca de inmediato el peligro. Porque resulta que justo en ese momento, justo cuando la bandeja está sobre la mesa, esperando a ser subida, quien pasa por la cocina para buscar un vaso de leche es nada más y nada menos que Pedrito. Pedrito, ese niño que ha crecido demasiado rápido, que ha visto demasiado, que ha enterrado demasiado y que tiene una sensibilidad y una memoria visual que ya quisieran muchos adultos del palacio. Pedrito mira la bandeja al pasar, frena en seco, se queda mirando el plato con los ojos como dos platos también, y dice en voz alta una pregunta que congela el ambiente. Pregunta por qué ese plato concreto, está fuera de la vitrina. Pregunta quién lo sacó. Pregunta para quién es esa sopa. Enriqueta, que todavía está cerca, en la puerta de la cocina disimulando, se gira como si la hubieran pinchado con una aguja. Su cara cambia en una fracción de segundo. La vemos forzar una sonrisa, agacharse a la altura del niño y soltarle una mentira improvisada con esa voz dulzona que pone cuando quiere envolver a alguien.
Le dice que se ha equivocado, que hay muchos platos parecidos en palacio, que no es el de Adriana, que él se confunde por la pena. Pero Pedrito, mis queridos, no se traga ni una sola palabra, porque Pedrito conoce ese plato. Lo ha visto en la mesa, lo ha visto en las manos de su hermana, lo ha visto incluso después de muerta a Adriana cuando ayudó a Mercedes a guardarlo entre lágrimas. Pedrito sabe lo que está viendo, y aunque por respeto a su tía no le contesta directamente, se queda observándola con una mirada que, a Enriqueta, le hace tragar saliva con dificultad. Y aquí, familia, hagamos una pausa, porque si ustedes prestaron atención como yo, ya se dieron cuenta de que en Valle Salvaje, una y otra vez, son los niños los que terminan siendo los testigos clave. Pedrito ya ha sido testigo de demasiadas tragedias en esta historia. Vio sufrir a su hermana Adriana, vio el dolor de Bárbara, vio cómo se llevaban a Luisa a la cárcel, y cada vez que ha visto algo, no ha olvidado nada. Su mirada inocente es, paradójicamente, la mirada más afilada del Valle. Mientras los adultos están enredados en sus chantajes, en sus alianzas, en sus traiciones cruzadas, Pedrito mira los detalles, y ese detalle, ese borde dorado, va a salvarle la vida a una mujer y va a hundir a otra para siempre. Yo siempre lo digo, no subestimen jamás a los niños de las novelas, porque suelen ser quienes destapan el pastel. Pedrito se aleja unos pasos, fingiendo que cree la mentira, pero por dentro le hierve la cabeza. Sale de la cocina con el vaso de leche en la mano, pero ni lo prueba. Está pensando. Y mientras tanto, sin que nadie se entere, Pepa, la hermana de Luisa, baja a la cocina y agarra justamente esa bandeja. Eva le dice que es para Luisa, que se la lleve arriba, y Pepa, sin sospechar absolutamente nada, sube los escalones con la bandeja entre las manos, la flor moviéndose ligeramente con cada paso, la sopa todavía humeando, el destino de varias vidas balanceándose en una cuchara. Llega al cuarto de Luisa, golpea suavemente la puerta, entra sonriendo. Luisa, que está incorporada en la cama con un pañuelo en la cabeza, todavía recuperándose de los nervios y de las pesadillas que arrastra de su encierro, recibe la bandeja con esa gratitud humilde que tienen las personas buenas cuando alguien se acuerda de ellas. Le da las gracias a Pepa, le pide que se quede un ratito a hacerle compañía y se sienta a comer. Pero antes de llevar la primera cuchara a la boca, Pepa frunce un poco el ceño. Le dice que la sopa huele raro, que tiene un olor metálico, como a hierro viejo, que no es el olor habitual de la cocina de Eva. Luisa, sin embargo, está distraída. Está pensando en Alejo, está pensando en Evaristín, y le quita importancia. Le dice que seguramente es alguna especia nueva que Amadeo está probando. Toma la cuchara, la hunde en el plato, la levanta despacio, se la acerca a los labios. Y en ese momento exacto, mis queridos, en ese segundo en el que la cuchara está a milímetros de su boca, en el que el veneno está a punto de entrar en su cuerpo, se escuchan unos pasos rapidísimos en el pasillo, y la puerta se abre de golpe. Pedrito entra corriendo, casi sin aliento, con los ojos llenos de una determinación que no parece de niño, y grita. Grita una sola frase, mis queridos, una sola frase que congela el aire en ese cuarto, y que probablemente le acaba de salvar la vida a Luisa. Grita, «¡No comas eso! Ese plato es el de Adriana». A mí, familia, se me cayó el alma a los pies cuando vi esta escena, porque la cuchara se quedó suspendida en el aire. Pepa se llevó las manos a la boca. Luisa, lentamente, con una palidez que le subió desde el cuello hasta la frente, bajó la cuchara y miró el plato como si lo viera por primera vez. Y entonces, ese borde dorado, ese borde que había pasado totalmente desapercibido para ella, se le clavó en la vista como un puñal. Lo reconoció. Reconoció ese plato perfectamente. Recordó las cenas en las que Adriana lo usaba. Recordó cómo Mercedes lo había recogido con manos temblorosas el día del velatorio. Recordó la promesa de que ese plato no volvería a salir de la vitrina sellada. Y al reconocerlo, se le cruzó por la cabeza una sospecha tan oscura que casi le da vergüenza pensarla. Si el plato no debía estar fuera de su vitrina, si el plato había sido sacado por alguien que no tenía permiso, si el plato había llegado hasta sus manos por casualidad, entonces esa sopa que olía raro, esa sopa que Pepa había sentido extraña, no era un descuido, era un mensaje. O peor, mucho peor, era una trampa. Luisa, que de tonta no tiene absolutamente nada, y que después de todo lo que ha vivido ha aprendido a no fiarse ni de su propia sombra, hizo algo que demostró su inteligencia y su instinto de supervivencia.
No gritó, no lloró, no corrió a denunciar nada. Lo primero que hizo fue dejar la cuchara con muchísimo cuidado dentro del plato, sin derramar ni una gota. Lo segundo, mandó a Pedrito que se quedara en silencio y que no le dijera ni una palabra a nadie de lo que acababa de ver. Y lo tercero, le pidió a Pepa que bajara a la cocina sin levantar sospechas y averiguara una cosa muy puntual: ¿quién había servido ese plato? Solo eso. No por qué, no para qué, solo quién. Mientras tanto, Luisa hizo algo que a mí me dejó impresionado. Cogió la bandeja con un cuidado de relojero, la deslizó hasta debajo de la cama y cubrió todo con el faldón de la colcha para que no se viera nada. Aquella sopa intacta, aquel plato dorado, aquel veneno disimulado en el caldo, se convirtió en ese instante en la prueba más importante que iba a tener Luisa para enfrentar a sus enemigos. Y créanme, esto es apenas la punta del iceberg. Y aquí, déjenme detenerme un momento porque esto merece análisis. Porque Luisa, esta mujer que ha sido humillada, encerrada, juzgada, que ha visto cómo intentaban arrebatarle a su hijo, que ha estado al borde de la muerte tantas veces, en lugar de derrumbarse, en lugar de ponerse a llorar como otra haría, reacciona como una verdadera estratega. Reacciona como las mujeres que aprenden a sobrevivir cuando ya no tienen nada que perder. Y eso, familia, es una de las transformaciones más bonitas y al mismo tiempo más tristes que puede vivir un personaje. Porque Luisa ya no es la criada asustada del principio. Luisa es ahora una mujer que ha aprendido en carne propia que en este valle, si no piensas con la cabeza fría, no llegas viva al día siguiente. Y guarden esa idea, porque van a entender por qué cuando escuchen lo siguiente. Pepa baja a la cocina, con el corazón latiéndole en las orejas. Intenta disimular, intenta hablar con normalidad, intenta no llamar la atención. Se acerca a Eva con cualquier excusa, comenta cosas del menú, comenta el tiempo, y entonces, con la mayor naturalidad que puede fingir, le pregunta quién sirvió el plato del borde dorado, ese tan bonito que nunca había visto en la cocina. Eva, que es transparente como el agua, que no tiene un solo pensamiento de doble fondo, le contesta sin mayor preocupación que ese plato lo sirvió Enriqueta en persona, que ella misma lo cogió, que ella misma lo puso sobre la mesita aparte, que ella misma se ocupó de revolver la sopa antes de dejarla lista para subirla. Y a Pepa, mis queridos, se le va el color de la cara, se le va de golpe, como si le hubieran abierto un grifo en las venas. Porque Pepa ya no es la inocente que llegó al valle hace meses. Pepa también ha aprendido. Pepa ha visto cómo Enriqueta sigue rondando a Evaristín, cómo lo mira con una intensidad que no es de tía. Ha escuchado a su hermana Luisa contarle entre susurros las preguntas extrañas que la viuda hace sobre el bebé. Y de repente, todas esas piezas que estaban sueltas, todos esos detalles que nadie tomaba en serio, encajan en su cabeza como un rompecabezas terrible. Porque atar cabos, en este caso, es atar una soga. Si Enriqueta cree que Evaristín es hijo de Domingo, si Enriqueta lo quiere reclamar como heredero, si Enriqueta sirvió la sopa con sus propias manos, entonces lo que está pasando en ese cuarto de arriba no es una simple comida. Es un intento de asesinato. Y para colmo, mientras Pepa está procesando todo esto, Amadeo, que estaba terminando de limpiar una bandeja, suelta de pasada un comentario que cierra el círculo. Dice, así, sin mala intención, casi como un chisme tonto, que esa mañana le pareció ver a la señora Enriqueta con un frasquito en la mano cuando bajaba por las escaleras de servicio. Dice que le llamó la atención, porque pensó que podía ser un perfume, pero que el frasquito era oscuro, sin etiqueta, y que la señora lo apretaba muy fuerte. Pepa no necesita escuchar más. Le da las gracias, sale de la cocina disimulando, y en cuanto está fuera de la vista, sube las escaleras de 2 en 2. Le sudan las manos, tiene un nudo en la garganta. Solo piensa una cosa, que tiene que llegar antes de que Luisa cambie de idea, y se le ocurra probar la sopa por curiosidad. Pero cuando entra al cuarto, encuentra a Luisa de pie, completamente vestida, con la bandeja envuelta en una sábana entre los brazos. Ya está lista para actuar. Pepa le cuenta todo lo que averiguó, atropelladamente, con la voz quebrada, y Luisa solo asiente. No le tiembla ni un músculo. Le dice a Pepa que vaya a vigilar a Pedrito, que lo mantenga ocupado, que lo aleje del pasillo donde está Enriqueta. Y después, sin decir una palabra más, sale del cuarto con la bandeja escondida bajo el chal y se dirige directamente al cuarto de Atanasio. Atanasio, mis queridos, es el secretario, pero no olvidemos que también ha estudiado.
que sabe de medicinas, que conoce hierbas, venenos y mezclas peligrosas. Es la única persona del palacio en la que Luisa puede confiar para identificar lo que tiene escondido en ese plato. Cuando llega al cuarto de Atanasio, lo encuentra junto a Matilde, que está descansando porque le sigue costando mantenerse en pie por culpa de los efectos del bebedizo de Benigna. Luisa pide hablar con él a solas, descubre la bandeja y le pide que huela la sopa. Atanasio se acerca, frunce el ceño, acerca la nariz al borde del plato y se aparta de golpe como si le hubieran dado un puñetazo. Se queda blanco. Mira a Luisa. Mira otra vez el plato. Y dice, en voz muy baja, una sola palabra: matarratas. Le dice que no hay duda posible, que ese olor metálico y dulzón al mismo tiempo es inconfundible, que él lo ha olido antes en establos cuando se intoxica a algún animal por accidente. Y luego le añade algo todavía peor. Le dice que la cantidad que detecta es altísima, que con 2 o 3 cucharadas habría sido suficiente para matarla en cuestión de minutos, sin antídoto, sin posibilidad de salvación. Le dice que nadie habría sospechado un envenenamiento si Luisa se hubiera comido esa sopa, porque parecería un colapso del corazón. Y a Luisa, en ese momento, se le ponen los ojos en blanco, no de desmayo, sino de una rabia fría, glacial, que le sube desde el estómago. Una rabia silenciosa, contenida, mucho más peligrosa que cualquier grito. Porque ella ya había sospechado, sí, pero una cosa es sospechar y otra es tener la confirmación científica, dicha con esas palabras tan claras, de que alguien dentro de ese palacio quiso quitarle la vida. Y peor todavía, le pidió ese plato que era de Adriana, como un mensaje extra, como una burla cruel, como una manera de dejar claro que en Valle Salvaje las criadas son desechables y que, si se hacían demasiadas preguntas, podían terminar igual que la difunta duquesa. Luisa toma el plato, lo cubre de nuevo con la sábana y le dice a Atanasio que esto no se va a saber por ahora, que ella va a actuar sola, que necesita tiempo para enfrentar a quien lo hizo. Atanasio le ruega que avise a Rafael, le ruega que avise a Mercedes, le ruega que llame a la guardia del palacio, pero Luisa lo mira con una determinación que ya no es de criada, es de mujer dolida, de madre defendiendo a su hijo, de amiga vengando a Adriana. Le dice que primero quiere ver, con sus propios ojos, la cara de la persona que pretendió darle muerte. Después, dice ella, ya habrá tiempo para los gritos. Y aquí, familia, permítanme leer entre líneas un segundo, porque hay algo que nadie está diciendo en voz alta. Lo que estamos viendo no es solo una venganza personal de Luisa, es la primera vez en toda la novela que una sirvienta se atreve a actuar como igual frente a una señora del palacio. No corre a buscar a un duque para que la defienda. No se esconde, no se humilla, no pide permiso. Toma la prueba con sus propias manos y va, sola, a enfrentarse cara a cara con quien quiso matarla. Y eso, mis queridos, es un terremoto silencioso, porque Valle Salvaje siempre nos ha mostrado un mundo donde las criadas obedecen y las señoras mandan, donde las cocineras sirven y las viudas reclaman herencias. Hoy, ese orden se rompe, y la primera persona que se atreve a romperlo es Luisa, y por eso lo que viene ahora cobra un sentido completamente distinto. Mientras Luisa se dirige al cuarto de Enriqueta, con el plato envenenado escondido bajo el chal, mientras Atanasio intenta calmar a Matilde, que ha empezado a sospechar que algo gravísimo está pasando en el palacio, mientras Pedrito trata de mantenerse callado, siguiendo las instrucciones que recibió. En una alcoba del piso superior, otra escena se está desarrollando. Una escena, familia, que demuestra hasta qué punto Enriqueta ya había descontado la muerte de Luisa en su cabeza. Porque Enriqueta, después de haber servido la sopa, después de haberla mandado discretamente, después de haber oído a Pepa subir con la bandeja, se ha encerrado en su cuarto. Y no está rezando. No está arrepintiéndose. No está temblando de miedo. Está, mis queridos, frente al espejo, ensayando su cara, ensayando su voz, ensayando cómo va a fingir sorpresa cuando alguien venga a anunciarle que la criada ha muerto sin razón aparente. Ensaya levantarse las manos al pecho, ensaya abrir la boca con horror calculado, ensaya derramar 2 lágrimas muy bien medidas. Ensaya incluso lo que va a decir. Va a decir que es una pena, que la pobre muchacha estaba débil del corazón después de la cárcel, que al fin y al cabo, el cuerpo de Luisa nunca se recuperó del todo. Y después, con las manos todavía temblándole de fingida emoción, ensaya lo que más le importa.
el discurso para reclamar a Evaristín como heredero de Domingo. Tiene cada frase preparada, tiene cada palabra elegida. Y en eso, mis queridos, oye pasos en el pasillo, pasos firmes, pasos decididos. Se le ilumina la cara. Cree, está convencida, está segurísima de que es Pepa, llorando, viniendo a darle la noticia trágica. Se compone el vestido, se acomoda el pelo, pone su cara de luto, camina hasta la puerta y la abre. Y aquí, familia mía, se les va a caer el techo encima del corazón. Porque la persona que está parada del otro lado de la puerta no es Pepa, no está llorando, no está temblando. Es Luisa, Luisa de pie, Luisa con el chal cubriéndole los hombros. Luisa firme, intacta, viva, completamente viva. Y entre las manos, en una bandeja descubierta, lleva el plato de borde dorado con la sopa intacta. La cuchara dentro, el líquido todavía un poco tibio. Y la flor, esa misma florecita de violeta que la propia Enriqueta había puesto al lado del plato, mirando hacia arriba como una pequeña traidora. Yo no lo podía creer. Tuve que parar y respirar, porque la cara de Enriqueta, ese instante en el que se le borró el ensayo, en el que se le cayó la pose, en el que se le congelaron las 2 lágrimas calculadas, fue una de las imágenes más impactantes que he visto en esta novela. Familia, esa mujer envejeció 10 años en un segundo. Quiso decir algo, abrió la boca, no le salió la voz. Quiso retroceder, pero las piernas no le respondieron. Solo retrocedió un paso, instintivamente, como un animal que se siente acorralado. Y Luisa, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, entró al cuarto sin pedir permiso. No saludó, no se anunció, no bajó la cabeza. Entró como si fuera dueña del palacio. Y eso, mis queridos, es el mensaje más fuerte de todo este capítulo. Cerró la puerta detrás de sí con un golpe seco. Se acercó a la mesa de Enriqueta, una mesa pequeña donde la viuda solía dejar su libro de oraciones y un pequeño retrato de Domingo. Y allí, sobre esa mesa, Luisa colocó el plato. Lo puso despacio, lo puso con cuidado, lo puso de manera que el borde dorado quedara perfectamente visible, brillando bajo la luz de la vela. Y por primera vez en toda esta historia, por primera vez desde que llegó al valle, Luisa miró a Enriqueta directamente a los ojos. No con la mirada baja de la criada, no con la mirada respetuosa de la sirvienta. La miró como una igual. La miró como una mujer que sabe lo que la otra mujer ha hecho. Y no dijo, durante varios segundos, absolutamente nada. Y aquí, familia, déjenme detenerme un segundo para señalar algo. El silencio, en las novelas, es a veces más letal que cualquier palabra. Cuando una persona acorralada quiere hablar y la otra simplemente la mira en silencio, lo que se está diciendo, sin decirse, es «yo lo sé todo». No hace falta que digas nada. No hay defensa posible. Y eso fue exactamente lo que hizo Luisa. La obligó, con su silencio, a sentir el peso completo de su crimen. Y a mí me parece, con todo respeto, que ese silencio fue la mejor venganza que Luisa podría haber tenido. Porque Enriqueta, esa mujer que se creía superior, esa mujer que despreciaba a las criadas, esa mujer que se sentía con derecho a decidir quién vivía y quién moría en el palacio, en ese momento se descubrió temblando frente a una sirvienta. Y eso, en su mundo, en su orgullo, en su clase, era casi peor que la cárcel. Cuando Luisa por fin habló, no lo hizo gritando, no lo hizo llorando, lo hizo con una voz baja, contenida, una voz que no necesitaba subir el tono para sonar como un trueno. Le dijo a Enriqueta que se sentara. Enriqueta, todavía sin reaccionar, se sentó. Le dijo que mirara el plato. Enriqueta lo miró. Y después, mis queridos, vino la frase que congeló todo. Luisa le dijo: «Pruébela. Pruebe usted misma esta sopa que mandó a mi cuarto». Enriqueta empezó a temblar. Le dijo que no tenía hambre, que no entendía a qué venía esa exigencia, que se ofendía. Intentó levantarse, intentó dirigirse a la puerta. Pero Luisa, con un movimiento rápido, casi felino, llegó antes que ella. Se interpuso. Cerró la puerta con la llave que estaba puesta por dentro y, con una frialdad que jamás le habíamos visto a este personaje, se guardó esa llave en el corpiño del vestido. La metió ahí, en el lugar más íntimo, en el lugar donde nadie, ni siquiera una señora, se atrevería a meter la mano sin causar un escándalo. Y le dijo a Enriqueta: «De aquí no sale, señora. Hasta que pruebe la sopa, de aquí no sale». A Enriqueta se le aflojaron las rodillas.
Tropezó al retroceder. Cayó sentada sobre la silla. Empezó a sudar. Los dedos se le apretaron contra los brazos del asiento. Y por primera vez, esa mujer que se creía intocable, sintió en sus huesos lo que había planeado hacer sentir a otra. Sintió el miedo. Sintió la asfixia. Sintió la certeza absoluta de que estaba en manos de alguien que tenía todas las razones del mundo para hacerle pagar con la misma moneda. Luisa cogió la cuchara, la hundió en el caldo, la levantó despacio, dejando que unas gotas resbalaran de vuelta al plato, y caminó hacia Enriqueta. Se inclinó, le acercó la cuchara a la boca y le dijo, con esa voz de hierro que tenía, «Si para usted era buena para mí, lo será también para usted». Enriqueta apretó los labios, volvió la cara. Trató de levantar la mano, pero Luisa, sin apartar la cuchara, le sujetó la muñeca con la otra. La inmovilizó. La cuchara cada vez más cerca. La sopa balanceándose. El olor metálico del veneno subiendo entre las dos. Y atención a lo que viene ahora, porque justo cuando la cuchara estaba a punto de tocar los labios apretados de Enriqueta, justo cuando el forcejeo se había vuelto físico, real, peligroso, justo cuando Luisa estaba cruzando esa última línea que separa a la víctima del verdugo, la puerta cerrada con llave se sacudió desde fuera con un golpe brutal. Una vez, 2 veces, y al tercer golpe, mis queridos, la cerradura, esa cerradura vieja y cansada del palacio, cedió. La puerta se abrió de par en par. Y allí, en el umbral, estaba Rafael. Rafael, con el pelo revuelto, con la chaqueta a medio poner, con los ojos desencajados, había llegado corriendo. ¿Cómo se enteró? Por Pedrito. Pedrito, ese niño que no aguantó más la presión del secreto, que sintió que algo malo iba a pasar de un momento a otro, que vio a Luisa subir por las escaleras con una bandeja escondida y supo que la cosa estaba yendo demasiado lejos. Pedrito corrió, mis queridos, atravesó el palacio, encontró a Rafael que volvía de los establos y le contó todo. Le contó del plato, le contó de la sopa, le contó de la mentira de Enriqueta. Y Rafael, que ya había aprendido a fiarse del instinto de los Salcedo, no perdió un solo segundo. Subió las escaleras como si el palacio se estuviera incendiando. Cuando irrumpió en el cuarto, encontró la escena más extraña que jamás haya presenciado en esa casa. A Luisa, con la cuchara llena de veneno, sosteniendo a Enriqueta por la muñeca. A Enriqueta, blanca como la cera, con la boca apretada, sin poder hablar. Al plato dorado de Adriana, sobre la mesa, y a la puerta cerrada con llave. Rafael, que es un hombre de pocas palabras, pero de muchísima inteligencia, no preguntó qué pasaba, porque cuando uno sabe leer las escenas, no necesita explicaciones largas. Vio el plato, reconoció el borde, reconoció el plato como el de Adriana, su Adriana, la mujer de su vida, y se le frunció la cara con una mezcla de dolor y rabia que daba miedo. Luisa bajó la cuchara, despacio, sin soltar a Enriqueta. Lo miró y le dijo, con la voz temblando de adrenalina pero entera: «Don Rafael, esta mujer me mandó esta sopa para matarme. La hizo ella, le puso veneno». Y eligió el plato de su difunta esposa para hacerlo. Pregúntele, si no me cree, y si tiene dudas, que la pruebe ella delante de usted. Porque si yo tenía que morir esta tarde por sus ínfulas, que al menos tenga el valor de tragarse lo que cocinó. Rafael se quedó en silencio, miró a Enriqueta. Y a Enriqueta, mis queridos, le pasó lo peor que le puede pasar a un mentiroso. No le salió ni una sola palabra de defensa. Quiso decir que era una calumnia. Quiso decir que la sirvienta estaba loca. Quiso decir que la habían mal informado. Pero la lengua se le pegó al paladar. Porque cuando uno mira a los ojos a Rafael Gálvez de Aguirre, con una culpa así encima, no hay actuación que valga. Rafael se acercó. Tomó el plato con sus propias manos. Lo miró fijamente. Pasó el dedo por el borde dorado. Se le humedecieron los ojos. Y después, con una calma que daba más miedo todavía, miró a Enriqueta y le dijo solamente: «Me va a explicar usted, señora, qué está haciendo el plato de mi mujer en sus aposentos, lleno de veneno, y por qué quiso usar precisamente ese para matar a una mujer que duerme bajo el techo de mi padre». Enriqueta cerró los ojos. Se le cayó la cabeza hacia adelante. Y en ese instante, mis queridos amigos, supo que estaba acabada. Porque ya no había mentira que la salvara. Ya no había sobrino al que chantajear. Ya no había viudez que la protegiera. Estaba sola, sentada en una silla, con la prueba sobre la mesa, con la víctima de pie frente a ella,
y con el dueño del palacio mirándola como se mira a un animal venenoso que se ha colado por la ventana. Y aquí, familia, déjenme parar y analizar esto con calma, porque lo que acaba de ocurrir tiene varias capas. La primera capa es obvia. Una asesina ha sido descubierta antes de cometer su crimen. La segunda capa es más profunda. Luisa, una sirvienta, ha sido la heroína de la jornada. Ha sido la que ha plantado cara. Ha sido la que ha ejecutado el desenmascaramiento. Pero la tercera capa, la que a mí me interesa más, es esta. Rafael, el duque, el hijo de José Luis, el viudo de Adriana, ha visto con sus propios ojos cómo el plato sagrado de su esposa muerta fue profanado por una mujer ambiciosa. Y eso, mis queridos, no lo va a olvidar jamás, porque hasta hoy Rafael todavía dudaba sobre muchas cosas en ese palacio. Hasta hoy, Rafael todavía aguantaba la presencia de Enriqueta y Braulio, porque su padre los toleraba. Pero a partir de hoy, después de haber tocado con sus dedos ese borde dorado contaminado, Rafael ya no es el mismo. Hoy se le ha endurecido algo por dentro. Hoy se ha convencido de que su padre y don Hernando están equivocados de pies a cabeza. Y eso, créanme, va a tener consecuencias que vamos a sentir durante muchísimos capítulos. Pero esperen, que la cosa no termina aquí, porque mientras Rafael todavía está procesando lo que ve, mientras Luisa se acomoda el chal y respira por primera vez en horas, mientras Enriqueta llora de pura impotencia, abajo, en el resto del palacio, otras dos cosas están ocurriendo en paralelo. Y son cosas que tenemos que conectar para entender la magnitud del capítulo. La primera tiene que ver con Bárbara. Bárbara, mientras todo esto pasa, está reunida en la salita de la casa pequeña con su hermano Pedrito, hablándole de la propuesta que Victoria les ha hecho una vez más, que se vayan a vivir al palacio con ella. La propuesta tiene una carita de cariño que parece dulce, una sonrisa que parece tía buena, pero entre nosotros, familia, ustedes y yo, sabemos que esa propuesta tiene veneno por dentro, igualito que la sopa de Enriqueta. Porque si los Salcedo se mudan al palacio, Mercedes se queda sola, debilitada, sin sus aliados, sin sus pequeños testigos. Y eso es exactamente lo que Victoria quiere. Bárbara se lo plantea a Pedrito con cuidado, le pregunta qué le parece, y Pedrito, que ya estaba demasiado conmocionado por lo que vio en la cocina, le contesta de mal humor que no quiere saber nada de los Gálvez de Aguirre, que ese palacio le da miedo, que prefiere quedarse donde está. Bárbara lo abraza. Se quedan los dos un rato en silencio, y entonces Bárbara, que a estas alturas ya no es tonta, mira por la ventana en dirección al palacio y piensa para sí misma que algo, dentro de esos muros, está oliendo cada vez peor. Si ella supiera, mis queridos, lo cerca que estuvo Luisa de no volver a pisar esta casa. Y la segunda cosa que está pasando en paralelo es todavía más alarmante, porque Matilde, en su cuarto, vuelve a sentirse mal. Tiene esos mareos, esa sensación de niebla en la cabeza, ese cansancio extraño que la ha estado acompañando desde que empezó a tomar el bebedizo de Benigna. Y Atanasio, que acaba de salir del encuentro con Luisa, donde identificó el matarratas, está cada vez más convencido de que el embarazo de su esposa es una mentira gigantesca. Y peor aún, que el bebedizo que le están dando podría tener algún componente que la está enfermando. Pero claro, Matilde no quiere ni escucharlo. Para ella, ese embarazo es lo único bueno que le ha pasado en años. Mercedes, mientras tanto, en el saloncito, sigue alabando a Benigna, sigue diciendo que es una bendición, sigue agradeciéndole al cielo haberla encontrado. Y cada vez que la oímos, se nos retuerce el estómago, porque sabemos lo que ella no sabe. Que esa curandera está siendo pagada por Victoria, que el embarazo es falso, que cada cucharada que Matilde se toma es un paso más hacia un golpe de dolor descomunal. Si me preguntan a mí, lo que está pasando en realidad es algo mucho más profundo que un par de villanas haciendo travesuras. Lo que está pasando es que en este capítulo se nos están enseñando dos formas distintas de envenenar a una mujer. La primera es la forma directa, brutal, frontal, la de Enriqueta con el matarratas. Esa, por suerte, fue descubierta. Pero la segunda, la de Victoria con Benigna y los bebedizos, es lenta, es disfrazada de esperanza, es perversa hasta lo indecible, porque le está dando a Matilde la ilusión de ser madre antes de arrancársela de cuajo. Y esa segunda forma todavía no ha sido descubierta. Ese veneno todavía sigue corriendo por las venas de la pobre mujer. Y guarden esa idea, porque ahí está la próxima bomba que va a estallar en Valle Salvaje. Mientras todo esto se mueve por debajo, de vuelta arriba,
En el cuarto de Enriqueta, la situación se está resolviendo. Rafael, que es un caballero pero también es un duque, no ha llamado todavía a la guardia. Le ha pedido a Luisa que salga, que se ocupe de su hijo, que no diga ni una sola palabra de lo ocurrido a nadie hasta que él tome una decisión. Luisa, que confía en él porque Rafael ha demostrado 1000 veces ser distinto a su padre, asiente. Recoge el plato, lo envuelve y lo lleva con ella como una prueba que ahora pertenece al duque. Y se va, dejando a Enriqueta a solas con Rafael. La conversación que sigue, mis queridos, no nos la cuentan al detalle, pero podemos imaginarla perfectamente. Rafael, sentado frente a Enriqueta, le dice que tiene 24 horas para abandonar el palacio, que no quiere escándalos, no por ella, sino por el nombre de los Gálvez de Aguirre y por el respeto a la memoria de su difunto tío, pero que no la quiere ni un día más bajo el mismo techo que su hija María, ni cerca de los niños de la casa pequeña, ni cerca, sobre todo, de Luisa. Le dice también que la mira con asco, que un hombre puede perdonar muchas cosas, pero no que se profane el plato de su esposa muerta para asesinar a otra mujer inocente. Enriqueta escucha en silencio, no responde, no suplica. Se la ve por primera vez como lo que realmente es, una mujer pequeña, mezquina, vencida por su propia ambición. Pero claro, familia, esto es Valle Salvaje. Y aquí, cuando una vela se apaga, suelen encenderse otras dos. Porque Enriqueta, antes de aceptar la derrota, dice una sola frase, una sola. Le dice a Rafael, con la última pizca de veneno que le queda, antes de que me vaya, hay algo que usted debe saber sobre su primo Alejo. Y a Rafael, mis queridos, se le congela la sangre. Porque sabe que esa frase, salida de la boca de esa mujer, no es vacía. Esa frase tiene nombre y apellido, y se llama confesión de un asesinato. Y entonces entendemos lo que viene. Entendemos por qué este capítulo es solo el comienzo de una avalancha. Entendemos que la salida de Enriqueta no va a ser limpia, porque ella se va a llevar consigo, como bomba final, la verdad sobre la muerte de Domingo. Que Alejo es el responsable, que lo confesó frente a ella misma, y que ella, antes de que la echen, va a soltar esa información para destruir a la familia Gálvez de Aguirre desde dentro. Imagínense ustedes la cara que pondrá José Luis cuando se entere. Imagínense la cara de Braulio. Imagínense, sobre todo, la cara de Luisa, que ya escuchaba esa conversación detrás de la puerta. Sí, porque Luisa, en lugar de irse a su cuarto como Rafael le había pedido, se quedó pegada a la puerta y escuchó la frase, escuchó la mención de Alejo, y a ella, esa información, que ya conocía pero nunca había oído en boca de otra mujer, le partió el alma en dos, porque significaba que Enriqueta, antes de ser expulsada, iba a usar a Alejo como su última jugada, y Alejo, su Alejo, al que todavía amaba aunque se lo negara a sí misma, iba a quedar al descubierto frente a todo el valle. Mientras se aleja por el pasillo con la bandeja entre las manos y los ojos llenos de lágrimas, Luisa toma una decisión que va a marcar su personaje a partir de este momento. Decide que va a proteger a Alejo, sí, pero también decide que ya no va a ser nunca más una sirvienta callada, que en este valle las criadas también tienen voz, y que la suya, a partir de hoy, va a ser una de las más fuertes. Y para terminar, déjenme detenerme un segundo, porque a estas alturas yo ya empiezo a atar cabos, y no es coincidencia que en este capítulo, en un solo día, hayamos visto a 3 mujeres distintas demostrar 3 formas de poder. Vimos a Enriqueta usar el poder de la ambición, del veneno, del crimen, y la vimos perder. Vimos a Victoria usar el poder de la manipulación, de la curandera, del engaño lento, y la veremos en breve perder también, porque Matilde no es tonta. Y vimos a Luisa, la que menos tenía, la que menos linaje tenía, la que menos apellidos tenía, la que menos vestidos elegantes tenía, levantarse, agarrar una bandeja y plantarle cara a la mujer más poderosa del lado de los de Guzmán. ¿Y saben qué, familia? Esa es la verdadera revolución de Valle Salvaje. Que el poder ya no está en los apellidos, que el poder está en quien se atreve a mirar a los ojos. Y hoy, los ojos que más fuerte miraron en todo el palacio fueron los de una sirvienta llamada Luisa. Y lo que más me llama la atención de todo esto no es lo que se dijo, sino lo que se cayó, porque Rafael todavía no le ha dicho a su padre lo que pasó. Porque José Luis va a recibir mañana la noticia de que su pariente fue casi asesina, y eso va a hundir todavía más su credibilidad como duque caído. Porque don Hernando
Ese marqués que tanto se mete donde no le llaman, va a tener que revisar todas sus alianzas cuando descubra de qué madera estaba hecha la mujer que él mismo defendió. Y porque Mercedes, la dueña de la casa pequeña, va a sentir que la trama del plato profanado de Adriana le toca el corazón mucho más que cualquier otro asunto. Porque ese plato, mis queridos, era casi un altar. Así que cuando piensen en este capítulo, no piensen solo en una sopa envenenada. Piensen en un valle entero que se está partiendo en dos. Piensen en un palacio que está empezando a oler a culpa. Piensen en una niñera, Leonor, que justo en el momento en que Luisa salía con la bandeja del cuarto de Enriqueta, había desaparecido del palacio con la pequeña María, sin dejar rastro. Y nadie, absolutamente nadie, sabe todavía dónde están las dos. Piensen en un Alejo, que está a punto de ser expuesto frente a todos. Piensen en una Matilde que sigue tomando bebedizos creyéndose embarazada. Piensen en una Bárbara que mira por la ventana sintiendo que el viento trae malos presagios. Y piensen, sobre todo, en una Luisa nueva, transformada, que ya no va a permitir que nadie le quite a su hijo, ni a su hombre, ni su dignidad. Yo, familia, no sé ustedes, pero a mí esta historia cada vez me atrapa más, porque lo que tenía pinta de ser un capítulo de cocina, una receta cruzada con un crimen, terminó siendo una de las escenas más fuertes que hemos visto en mucho tiempo en Valle Salvaje. Y todo, gracias a un detalle minúsculo, un borde dorado en un plato que nadie debería haber sacado de su sitio. Ahora, antes de despedirme, necesito que me cuenten en los comentarios. ¿Ustedes creen que Rafael va a echar a Enriqueta sin que se sepa nada de la confesión sobre Alejo? ¿O creen que la viuda va a soltar la bomba antes de irse? ¿Ustedes piensan que Luisa hizo bien en no llamar a la guardia y enfrentarse sola a la asesina? ¿O creen que se arriesgó demasiado? ¿Y qué creen que va a pasar con Leonor y la pequeña María, ahora que han desaparecido sin rastro? Yo necesito leer sus teorías, necesito sus opiniones, necesito que me digan qué personaje creen que va a caer primero. Si Enriqueta, si Victoria o si la pobre Matilde sin saberlo. Si llegaron hasta aquí, mis queridos, son los mejores. Son los que de verdad disfrutan esta historia conmigo. Así que, por favor, déjenme su like, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para no perderse el próximo capítulo y compartan este video con esa amiga, esa hermana, esa madre que también está viviendo Valle Salvaje como nosotros. Porque lo que viene en los próximos episodios, según he podido investigar, va a ser tan grande, tan sorprendente, tan desgarrador, que no se lo van a poder creer ni en 1000 años. Nos vemos muy pronto, familia querida, con más fofoca, más drama, más análisis y más amor del que ustedes se imaginan. Cuídense mucho, abracen a los suyos y nunca, nunca, nunca confíen en una sopa que les llegue en un plato con borde dorado. Hasta el próximo capítulo.